Fuera del vaso, en el tejido conectivo, ustedes también están viendo que hay otros elementos que se denominan los fibroblastos y las fibras colágenas, las fibras elásticas, los proteoglucanos, los aminoglucanos. Estos son elementos que siempre están interviniendo. Cuando sale este glóbulo blanco por diversos mecanismos hasta afuera, aquí y sale, haciendo que la célula endotelial se separa de acá y hace que salga. El primero que sale es el que hay de mayor cantidad, que es el neutrófilo. Por eso es que es el primerito que está saliendo. Eso no quiere decir que no salga después el linfocito, no quiere decir que no salga el monocito, se ve después en las otras fases de inflamación que hay. Y a su vez, el linfocito de tipo B, cuando sale hacia el tejido, cambia de nombre, se le denomina célula plasmática. Después tenemos el monocito, cuando sale, se vuelve macrófago, algunos dicen histiocito, que son los elementos que están saliendo. Pero a su vez que esto sale, no solamente sale el neutrófilo, es como si a usted le dijeran, abren la puerta, no solamente sale, oiga, salga la primera hilera, no, salen todos, ¿no? Porque aprovechan que está la puerta abierta. Entonces, al momento que está saliendo este neutrófilo, por la separación de las células endoteliales, sale también los otros elementos pasivos. Sale el eritrocito, que está aquí, sale el plasma, y sale la plaqueta. Al salir la plaqueta, te forma la parte de la fibrina por fuera. Entonces, por eso es que ustedes en muchos de los procesos de inflamación, ustedes lo ven medio rojito por salida de las plaquetas, perdón, por salida de los eritrocitos, medio que se forma las formas de inflamaciones fibrinosas. Después vamos a ver eso por la salida un poco de la plaqueta, que va a hacer la cascada de los 13 formas de cascada que hay, de las 13 procesos que hay o pasos que hay, hasta dar el producto final, que es la fibrina. Que la fibrina recién ustedes lo podrán ver en el microscopio, que se ve como una especie de un hilito rosadito, como una trama, nada más que se ve. Pero esos son básicamente los elementos que están interviniendo. En los procesos de inflamación aguda, ya no veo ya, tengo que acercarme. En los procesos de inflamación aguda, que es mayormente se dice de respuesta inmediata a lo que es el agente lesivo, ¿qué tiene que encontrarse? Perdón, ¿por qué le decimos aguda al principio? Aguda le decimos, el término agudo, el término crónico y el término crónico granulomatoso no es por la presencia de las células que hay. Eso de la presencia de las células lo hemos visto después, cuando el advenimiento del microscopio. Pero ese es un término que se habla desde mucho antes. Es en base a los tiempos, jóvenes, a los tiempos. Ese término de decir agudo, crónico o crónico granulomatoso se traduce después a las enfermedades. Cuando ustedes hablan de enfermedad aguda, enfermedad crónica o crónica granulomatosa, en base al tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que se da? El tiempo que se da es el proceso agudo, hablan de segundos, minutos, porque hay situaciones en las cuales te dan en segundos, minutos, una reacción inflamatoria. También uno tiene que actuar también en segundos, minutos, también tiene que actuar rápido. Un ejemplo, un shock anafiláctico. Entonces hablan de segundos, minutos. Algunos autores dicen 5 días, otros autores dicen 7 días. O sea, en medio que no se ponen de acuerdo. Pero pónganle ustedes una semana. A eso le llaman proceso agudo, el tiempo. ¿Por qué les digo del tiempo? Porque cuando el paciente viene a nosotros, le preguntamos, ¿desde cuándo está enfermo? Y te dicen, hace un día, hace 2 días, o ahorita nomás ha sido. Ustedes establezcan esos por los tiempos. El proceso crónico, hablan de 7 días
a 2 semanas, otros dicen 3 semanas, incluso un autor que leí por ahí dijo 1 mes, dijo. Bueno, ya supongamos que sea eso, 1 mes. Pero ese más o menos fluctúa en esa parte del tiempo. Y el proceso crónico granulomatoso, porque ya es el crónico que se va adaptando a otro proceso más, es de 1 mes, meses, inclusive años. Y ahí podemos establecer, por ejemplo, vamos a seguir poniendo el ejemplo de la artritis reumatoidea, que te dura años. Porque son inflamaciones a repetición, vuelve de nuevo a inflamarse y uno tiene que estar colocando el antiinflamatorio para que no avance más, porque como no sabemos cómo detenerlo, o sea, no hemos llegado a saber cómo detener a ese glóbulo blanco autorreactivo, lo único que hacemos es calmar el proceso de repetición de la inflamación aguda. Entra un proceso de inflamación crónica y después entra un proceso de inflamación aguda, y cuando está en ese proceso de inflamación aguda recién uno tiene que dar el tratamiento para calmar al paciente, porque si no, no se hace más. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir sabiendo. Ahora acá nosotros, ¿qué le hemos ido enseñando después con el microscopio? Con la invención del microscopio, que ante el proceso de agudo se ve el glóbulo blanco neutrófilo predominantemente. No solamente el glóbulo blanco neutrófilo, sino también el plasma, los eritrocitos y las plaquetas con su porción de la fibrina. Todo eso da la connotación de los signos cardinales que se dan de lo que es el proceso de inflamación, descritos desde antiguamente, desde antes de la invención del microscopio, y descrito desde que hay escritura en la humanidad. Pero ese es el término que uno más o menos tiene que saber. En la fase crónica, ¿ya qué cosa descubrimos más? Que ya se veían los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas. Y en la fase granulomatosa, que vamos a ver mañana, ya se agregaban los macrófagos que se agrandaban mucho, que parecían células epiteliales, por eso se llamaban células epitelioides. Trataban de formar una especie de círculo, de rodeo, como se dice, y se agregaban unas células más grandes que llamaban células gigantes. Le pusieron también su nombre, que lo iba describiendo. Y se rodeaba de los demás tejidos, del tejido fibroconectivo, de fibroblastos. Y se rodeaba también de linfocitos. A todo eso le llamaban granuloma. Ante ese proceso de más de 1 mes aparecían todas esas gamas de células. En todos ellos se ve vasos dilatados, vasos congestivos, porque tiene que salir las células inflamatorias, las células de nuestra defensa de los vasos. Entonces es una constante en todos ellos. Lo que les estoy diciendo es más o menos lo que tratamos de enseñarles en la práctica versus la parte de la teoría que le estamos mencionando acá. Entonces cuando vemos el vaso está descrito, y eso fue con estudios de la rana. Cuando ustedes lean el Robbins de la 3ª o 4ª edición, creo que es, ahí está todo el proceso de tiempos del estudio de la ranita, como hacían en vivo, ¿no? Entonces cómo estimulaban, cómo lesionaban para ver cómo los vasos iban dilatando. Pero lo que vieron es que los vasos tienen una especie el calibre. Primero hay una vasoconstricción que dura segundos, después hay una vasodilatación. Lo que uno mira al microscopio es la vasodilatación realmente, pero inicia como una vasoconstricción. Y después de eso hay alteraciones en la estructura de la microvasculatura, porque todo esto que se da en lo que es los shunts arteriovenosos, donde la arteriola y la vénula, ahí es donde se da todos estos cambios que hay, y donde se da lo que es la migración de todos los glóbulos blancos hacia el foco lesión. Aquí es términos que tratan uno de poner hablan de términos como exudado. Ese es algo que ustedes van a encontrar siempre en los libros. Los exudados, porque al abrirse el vaso salen todos los líquidos. Hablan de exudados, salida de líquidos, proteínas,
y células, dice el sistema vascular, hasta el tejido intersticial. Entonces hablan aquí de los exudados, por lo general se ven en todos los procesos inflamatorios, donde hay concentraciones de proteína, restos celulares y todo esto que tiene que ver con la permeabilización de los vasos. Dicho en otras palabras, por decirles, una pus, la pus, ¿no es cierto?, que estamos ahí mencionando, podría ser un exudado, porque se ve con células. Un poco para mencionar el otro término que es el trasudado. El trasudado, que es también un proceso que se da en la inflamación, pero algunos autores dicen que sí se ve algunas células, pero muy escasas células inflamatorias. Otros dicen que no se ve nada, solamente es proteína y es líquido, nada más. Un poco para entender lo que se ve en las ampollas. ¿Han visto ampollas en la piel? Toda esa parte de las ampollas se forma un líquido, eso sería un trasudado, por decir. Bueno, acá habla del trasudado, a ver qué ha puesto el profe acá. Bueno, acá habla de líquido de bajo contenido proteico, bajo de peso molecular, ultrafiltrado de plasma, por factores de desequilibrio hidrostático, ¿no? Abundan casi en el espacio extracelular, ¿no? Bueno, ahí interviene, en los procesos inflamatorios salen los líquidos. Pero acuérdense que no solamente por procesos inflamatorios salen los líquidos, también salen los líquidos por diferenciales de la parte proteica. Hablamos, por decirles, si hay las presiones, por diferenciales de presiones sería. Entonces esas diferenciales de presiones también hacen que salga el líquido. En las fases de las proteínas que mantienen las diferenciales de presiones, se puede encontrar la salida del líquido hacia la parte extravascular. Y también se puede encontrar en las fallas hemodinámicas. En la próxima semana que va a desarrollar el doctor Verona, procesos, por ejemplo, cardíacos, cuando a veces falla el corazón, entonces hay diferenciales de presiones de presiones. Entonces también salen los líquidos, y cuando salen los líquidos a la parte intersticial, o sea, el tejido fuera del vaso, a eso nosotros le llamamos edema. Ahí dice, ¿no? Así está bien, ahí dice. El edema. El edema viene a ser exceso de líquido en el tejido intersticial o en las cavidades, que puede ser trasudado o exudado. Un ejemplo de trasudado, por ejemplo, en la tuberculosis te puede dar las dos cosas. Te puede dar el famoso derrame pleural. Entonces se encuentra líquido a nivel pleural, comprime la parte del pulmón. A veces uno tiene que punzar para sacar el líquido para que el pulmón se expanda, ¿no? O también se puede llenar de glóbulos blancos. Entonces a eso también se llama un exudado. Entonces hay un derrame pleural purulento, le llamamos, y de verdad sale así pus. Todo se ve con pus, como lo que está saliendo, ¿no? Con un ejemplo de un agente nomás etiológico. Un ejemplo, por decirles así, práctico de por problemas vasculares. Por ejemplo, lo que pasa en las varices. Las varices, también ahí se produce una salida, pues es por deficiencia de las válvulas. Entonces, como no están funcionando, entonces la sangre por gravedad cae y todo el plasma y expande a nivel del vaso y comienza a filtrarse el plasma hacia las partes del intersticio, en las piernas, por gravedad. Entonces uno comienza a ver que están las piernas hinchaditas, ¿no? O los tobillos hinchaditos, ¿no? Entonces eso vendría a ser por un problema vascular. Pero acuérdense, en los procesos también inflamatorios de tipo infeccioso también se da. Entonces hay que ir pensando y haciendo la disquisición según el cuadro clínico que tenga el paciente. Aquí ha puesto tipos de exudados purulentos.
Todas estas son glóbulos blancos. Aquí veo la imagen. Esto parece que son alvéolos. Y aquí en los alvéolos supuestamente debe haber aire. Acá no hay aire. Acá hay entrada de todo tipo de glóbulos blancos. Nosotros no respiramos pus. Por consiguiente la asfixia y por consiguiente la muerte, pues, ¿no? En esos casos. Ya, ahora acá. Casi todo esto se da en lo que son los vasos. Como les decía a ustedes, existe lo que es la vasoconstricción, después sigue lo que es la vasodilatación. Esto va a causar el aumento del flujo sanguíneo. Ese aumento del flujo sanguíneo va a hacer lo que se denomina el enrojecimiento que hay, pero a su vez eso del envejecimiento que hay, también hay un enlentecimiento de la concentración de glóbulos rojos. Al haber también un enlentecimiento, también te da un poco de lo que es la porción de lo que es el calor, un poco de ese sector. Al aumentar la permeabilidad del vaso, hay la salida de todos estos líquidos que les mencionaba hacia los espacios extracelulares, extravasculares, perdón, o sea en el intersticio, o sea en el tejido conectivo. También salen, como les dije, los hematíes, y al salir todo este líquido te forma lo que es un bulto, o lo que le llaman la tumoración. Porque cuando uno tiene un proceso inflamado se genera una especie de bulto. Pero a su vez que también sale ese líquido en nuestro organismo, tenemos también terminaciones nerviosas libres. Como terminaciones libres son como pelitos, como la estructura de un pelo, ¿no? Esas terminaciones libres hace que el edema comprime esas terminaciones libres y produce el dolor. Entonces de ahí vienen los signos cardinales que siempre se ha hablado de lo que es calor, de lo que es tumor, de lo que es dolor y de lo que es rubor, que son los 4. Y últimamente le pusieron limitación funcional, porque alguien que tenga algo inflamado en un sector, caramba, o que tenga por ejemplo un inflamado el dedo, ¿tú crees que lo vas a mover el dedo? No lo mueves, pues, te quedas ahí quietecito. Entonces a eso le llamaron limitación funcional, del punto de vista clínico. Pero no sabían por qué era. Con la invención del microscopio y todo lo demás, ya se sabe por qué es, y un poco que es la explicación. Y eso es la patología. ¿Qué viene a ser la patología? La explicación de todos los signos y síntomas, para que ustedes tengan una idea de qué está ocurriendo con ese paciente. Al final de cuentas, ya vuelvo a recalcarles, al paciente no le interesa que ustedes le digan qué está pasando, sino quieren que le solucione su problema que tiene. Eso queda para ustedes, para su conocimiento, para que lo entiendan. ¿Ya? En el vaso comienzan los glóbulos blancos a tratar de salir. Les dije que salen a tratar de salir estas células que se van hacia acá, hacia el vaso, hacia la pared del vaso, y se pegan ahí en ese sector. Se denomina marginación. De esto también un poco de historia les voy a hablar, ¿no? Y un poco que cuando yo estudiaba, todavía me llegaron a decir las 2 formas de tendencia que hay. De esto había una teoría, la teoría, defensores de la teoría celular, en donde decían, oiga, no, pero las células son las que salen, pues, salen a agredir, salen del vaso, se dirigen hacia la pared, salen de la pared, se dirigen hacia la zona que está afectando. Con los estudios después de lo que es la quimiotaxis y después el englobamiento, atrapamiento del agente agresor, en este caso la bacteria, porque siempre se dedicó el estudio a eso, hacia la bacteria, y esos eran defensores de la teoría celular. Y hay otros que decían, no, ¿y por qué el vaso se dilata? ¿Y por qué hace que el glóbulo blanco se dirija hacia ese lado de la pared?
¿Y por qué hace que el glóbulo blanco se esté yendo hacia la parte de la bacteria? Es que debe haber seguramente algunas proteínas. Entonces eran los defensores de la teoría humoral. Y esos defensores de la teoría humoral lo demostraban porque decían que el vaso se ha dilatado porque hay un factor de proteína que se llama histamina. Y después se descubrió la serotonina. Y después se descubrió las prostaglandinas. Después se descubrió el óxido nítrico. Y últimamente estamos en las endotelinas. O sea, el epitelio plano que reviste el vaso, que nunca le habíamos dado importancia, ahora le estamos dando totalmente importancia. Y en donde vamos descubriendo más de 20 subtipos de endotelinas. Y estudiando las endotelinas, salió esto del famoso Viagra, ¿no? De eso salió estudiando esa parte. Pero es el estudio de estas situaciones de la inflamación en lo que ha conllevado a los medicamentos. Ahora vamos a ir viendo lo que está poniendo acá el profesor, es su diagrama del año pasado, en donde esto ustedes lo han visto en la apéndice secal. Cuando ustedes se dan a la parte de la serosa, van a ver ustedes la dilatación, cómo los neutrófilos, que son los primeritos que se van pegando hacia la pared, van migrando, van saliendo. Estos espacios claros que ustedes ven es por el edema, porque también sale líquido. Lamentablemente no se ve en eritrocitos, pero a veces sí se ve en muchos casos que también salen, ¿no? Pero comienzan a migrar por ese sector. Como se ve aquí, y siempre se les ha dicho, esta es la figura del vaso que está con la marginación y que está con la congestión vascular. Este sector es de eritrocitos, como van saliendo aquí, estos espacios claros es por el edema. Siempre se da en lo que es la microvasculatura, entre el paso de la arteriol y la vénula, en donde ustedes tienen acá una imagen de lo normal y acá en los vasos que están más gruesos, ensanchados. Estos vasos que están ensanchados hay diferenciales de presión. En el libro de la sexta edición de patología está incluido las diferenciales de presión, los que quieran leerlo, ¿no? Y profundizar un poco más. Pero en el último que han puesto de la novena ya no lo ponen, está así esa imagen parecida a eso, no le dan importancia. Pero en otros sí, en otras partes sí le han estado dando, porque lo midieron y lo vieron que hay diferenciales de presión ahí. Aquí habla sobre lo que son los aumentos de la permeabilidad vascular. Se forman las aberturas. Aquí ya comienzan a hablar de estos elementos de proteínas que están incluidas en lo que es la dilatación, de lo que les decía yo, las histaminas, las serotoninas, en este caso hay vancininas, pero acá habla de un mix. Yo les decía que había la teoría humoral y la teoría celular. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron peleándose así los médicos? O sea, la parte científica que hablaban, es como 50 años. Como 50 años han estado diciendo. Entonces, decían, no, el que dilata el vaso es la histamina, que la serotonina. Después descubrieron las demás, las prostaglandinas. Cuando ingresé a la universidad hace 40 años era el boom de las prostaglandinas. Todo eran prostaglandinas. Pero después ya se fue viendo el óxido nítrico y después últimamente el boom de las endotelinas, ahorita. Entonces dijeron, oye, pero la célula, el glóbulo blanco no se va solito, pues, ¿no? Ya se fue descubriendo las interleuquinas. Oiga, pero en el vaso, en la pared del epitelio, ¿cómo lo hace que lo jale? Entonces se descubrió las selectinas. Oye, pero ¿cómo hace que se liguen los dos entre las interleuquinas y las selectinas? Hay una soga que los une, se llaman las integrinas. Entonces así fueron más o menos avanzando. Todo eso le llamaron la teoría humoral. Inclusive cuando sale también el glóbulo blanco y se dirige hacia la noxa, fue eso descubierto un poco antes, los factores de la quimiotaxis que tanto hablan.
hablaron de los factores de complemento. De toda la variante de complemento se habla de los complementos C3, C5, se habla también de la ozonización y también se habla de la fagocitosis, ¿no? Donde ya ven englobar todo, ¿no? Ya, entonces acá estas son diapositivas que le he tomado del año pasado el profesor, pero ya está hablando de procesos de mixturas, ¿ya? Lo que les digo un poco es un poco la historia para que entiendan por qué ahora se está hablando de esto, como si fuese un mix de todo, ¿ya? Bueno, acá habla de que tiene que ver parte de lo que son el citoesqueleto. El citoesqueleto en la célula, de la célula endotelial, está dado por toda una serie de interleucinas. También tiene que ver lo que son los factores de necrosis tumoral, que es también parte de lo que se ve en una lesión endotelial, ¿no? Siempre en todo proceso inflamatorio ustedes van a encontrar los factores de necrosis tumoral. Y aquí está hablando de cómo a veces el vaso puede también estar destruido, ¿no? Pero pone como ejemplo las quemaduras, ¿no? En este caso supongo que serán las quemaduras solares o procesos bacterianos muy graves, ¿no? Pero acá hablan de las lesiones que puede haber a nivel de lo que es la lesión endotelial, ¿no? Del citoesqueleto. Como ejemplos, ¿no? Puede ser esto, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, entonces, el glóbulo blanco, al momento de estar dirigiéndose casi hacia la pared, que se van a adherir casi a nivel de lo que es la pared del endotelio, va a salir de dicho sector, pero a su vez que sale, ya esto no se hablaba hace unos 10 años atrás. Dicen que se va acercando hacia el endotelio, pero a su vez que se acerca al endotelio, el glóbulo